Muy buenas, familia. Bienvenidos de nuevo al diario de Kovacs. Bueno, hoy vamos a conocer los cómics de Sandman. Los cómics de Sandman. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, no sé, estas miniseries de muerte, ¿cuándo se leen? ¿En qué momento de las diferentes series de Sandman tendríamos de leer las miniseries de muerte? O, por ejemplo, Abertura. ¿Se lee antes de la serie principal? ¿Se lee después? O, por ejemplo, ese otro, digamos, bloque importante de la serie Sandman que es las Noches Eternas. O, por ejemplo, ese universo Sandman, Hellblazer, Sueño Noche de Vigía, o La Casa de los Susurros, o Lucifer. ¿Van correlacionados? ¿Se tienen de leer por orden? ¿Se pueden leer indistintamente? ¿O esa obra de, por ejemplo, Neil Gaiman, Los libros de la magia, tiene algo que ver con Sandman? O, por ejemplo, esos formatos que todavía no han reeditado, en prestigio de Dreaming, aquí, por ejemplo, Brujería, etcétera, etcétera. ¿Tienen algo que ver? ¿Son imprescindibles? ¿O Sandman presenta, por ejemplo, que tenemos el de Corintio o el de las Furias? ¿Son imprescindibles? ¿Se tienen de leer antes o después? El orden de lectura de la serie principal de Sandman, ¿cuál podría ser? O, por ejemplo, Lucifer. Lucifer, hay varias series, son independientes de Sandman, van correlacionadas. O, por ejemplo, ese último que ha salido ahora de Lock Key con Sandman, de Golden Age, ¿tiene algo que ver? Tenemos que leerlo junto con Sandman. Todo eso, ¿cómo lo podemos descubrir? Pues aquí tenéis ese vídeo para un poco que os haga un repaso de todos esos cómics. ¿Cuáles, bajo mi opinión, son mejores, son menos mejores? Y sobre todo, qué es imprescindible y qué no, ¿vale? Luego al final os pondré mi top 10 para lo que para mí, en mi modesta opinión, son los mejores. O sea que vamos a hacer intro para el vídeo y empezamos ya a saco con los cómics Sandman. Hasta ahora. Bueno, antes que nada, hay que aclarar que aquí os haré un poco un repaso de todos los cómics que hay de Sandman, ¿vale? Porque, por ejemplo, de la serie original, si queréis un análisis profundo, un análisis exhaustivo,
En la descripción de ese vídeo tenéis un enlace donde hicimos un programa en el canal de mis compañeros de Mundo Skrull, ¿vale? Donde analizamos con pelos y señales todos los componentes de lo que es la serie original, la serie que originó todo y que está considerada la obra maestra que es, ¿no? Que es Sandman. Ahí tendréis todas las explicaciones recientes. Aquí no haremos ahora en ese vídeo un análisis exhaustivo de la obra. Os voy a hacer cuatro apuntes a nivel de lo que son los autores que la crearon, los diferentes cómics que hay disponibles ya a la venta, en los diferentes formatos, cómo los podéis conseguir, un poco el orden de lectura, aunque tampoco tiene mucha importancia dentro de Sandman, pero bueno, hay algunas cosas que tenéis que saber, y luego pues mi particular top 10 de, para mí, lo que son las obras que he disfrutado más de todo ese universo de Sandman, ¿vale? Si acaso empezaremos con los autores que crearon ese gran mundo, que empecemos si acaso por el guionista, el creador, el más reconocido obviamente, y la editora, una editora también que fue clave en aquel momento, ¿vale? Obviamente estamos hablando de Neil Gaiman y Karen Berger, la editora que decidió crear un sello como Vértigo, aunque recordemos que Sandman no empezó como Vértigo, empezó dentro del sello DC, aunque luego se incorporaría a esa editorial que ha cambiado tanto el mundo del cómic, ¿vale? Tanto esa editora como ese autor, pues en noviembre del 87, pues después de 2 semanas sin luz en Londres, con un huracán, que llevaban pues 300 años sin un huracán parecido, Londres estuvo sin luz durante 2 semanas y justo al día siguiente que se reincorporó al servicio eléctrico, Neil Gaiman presentó un borrador con los 8 primeros capítulos de la mítica serie Sandman. Pero no fueron solo los principales creadores y mentes que crearon ese maravilloso mundo, ¿no? También obviamente tenemos que recordar obviamente a Sam Kidd, ¿vale? Que fue el primer dibujante de la serie, Dave McKean, que hizo las portadas míticas que obviamente hoy, a día de hoy no se imagina nadie la serie Sandman sin sus míticas portadas, y un autor que pasó un poco desapercibido hace tiempo, pero yo creo que se le ha de tener más reconocimiento, que es Mike Dringenberg, ¿no? Mike Dringenberg empezó con el tintador de Sam Kidd, que es él mismo es el que pidió como compañero de arte a Mike, y que posteriormente Sam Kidd, al no sentirse dentro de su método de trabajo más cómodo o más afín a él, pues te dio los lápices también a Mike Dringenberg, y Mike Dringenberg empezó a crear pues los diseños de personajes míticos, ¿no? Míticos. Porque sobre todo en esa serie, si hay algo mítico son sus personajes, ¿no? Desde los Eternos, ¿no? Esos hermanos que manejan los hilos de los principales fuentes de inspiración y del ser humano, donde tenemos pues a Morfeo, obviamente, a Muerte, a Desesperación, también otro personaje gratamente protagonista en la serie, aunque yo le hubiese puesto un poco más de protagonismo. Delirio, maravilloso, para mí la felicidad personificada, Destino también, Deseo, Destrucción, que tiene unos números memorables también cuando aparece, pero luego hay otros autores fuera de los Eternos de la función, personajes que también dieron ese nivel, esa magia a esa obra, ¿no? Personajes obviamente como Lucifer, como Caín y Abel, por ejemplo, como Lucien el bibliotecario, el Corintio también, mítico personaje, que ahora es un poco más reconocido gracias a la serie de Netflix, las Tres Brujas, o Furias, o Tres en una, tienen muchos nombres, ¿no? Pero también nuestra querida Lita Hall también, o por ejemplo el clan de los Walker, ¿no? Que serán claves en esa historia. Tesalia también, otro personaje que a mí me encantó. Hof Golding, ¿no? Ese hombre que cada 100 años pide vivir un poco más, ¿no? Pide seguir disfrutando los placeres de la vida. Noala, también un personaje que irá ganando trascendencia a medida que vaya avanzando la línea. Gilbert también, otro personaje que no es que aparezca mucho, pero en los momentos que aparece, tela, cuidado. Merv, ¿no? El toque cómico, pero a la vez también más terrenal de ese mágico, mítico mundo del sueño. Bueno, uno de los personajes más emblemáticos, ¿no? Matthew, ¿no? Ese cuervo que es consejero y amigo de Morfeo. Ese Fuck también, esa mitad cabra, que sale poquito, pero cuando sale también la mítica, mi queridísima Ketty la loca, esa Titania, ¿no? La reina del reino de las hadas, Remiel, por ejemplo, uno de los muchos ángeles que salen en la obra, o Orfeo, ¿no? Ese hijo de Morfeo que acaba obviamente pues de una manera que, bueno, no sale spoilers, porque aquí también me he garantizado no hacer los spoilers de la obra, pero otro personaje que tiene momentos memorables también. Pero bueno, aparte de todos esos personajes, también hay arcos, ¿no? Arcos argumentales dentro de esa serie
mítica de Salman, que empiezan ya con los períodos nocturnos, luego con el arco de la casa de las muñecas, País de sueños, Estación de tinieblas, Juego a ser tú, Fábulas y reflejos, Vidas breves también, El fin de los mundos, Las benévolas, el gran cierre final, ¿no? Junto con el velatorio, que es el gran epílogo, ¿no? de esa serie mítica de 75 episodios que hay de esta serie, ¿no? Momentos memorables, momentos absolutamente impresionantes, momentos en que pocos cómics han llegado a ese nivel de excelencia y de, entre comillas, perfección, si es que al arte se le puede pedir perfección, y un diseño y creación de personajes y desarrollo de personajes que es sin igual. Yo no he visto una tal riqueza de desarrollo de personajes en una obra como Sandman. Luego, obviamente, también dentro de esa obra habrán obras independientes que también no forman parte dentro de los arcos principales, pero como historias independientes dan todavía una riqueza más profunda a la obra, ¿vale? Por ejemplo, obras como Calíope, Fachada, Termidor, Agosto, 3 septiembre y 1 agosto, Los exiliados, La tempestad, Las flores del deseo, Miedo a caer, Cómo se conocen a sí mismas, La canción de Orfeo, El castillo, Los cazadores de sueños, por ejemplo, que pertenece a esas imágenes de aquí, Ramadán, mítica, la parte de Ramadán, Sueño, noche, verano, cuando aparece uno de las míticas historias donde aparece Shakespeare, Lugares blandos, ¿no? con la aparición de Marco Polo, la caza o sueño de un millar de gatos también, ¿no? Una historia maravillosa, ¿no? Esa obra, por eso, ese Salman, ¿en qué formatos, por ejemplo, puedes conseguir? Hablo de, obviamente, la colección original de 75 números, ¿vale? De 75 números, espera, que quitaré la pantalla completa para que podáis verlo. Esa colección de 75 números de Salman las tenéis disponibles en diferentes formatos, ¿vale? Aunque, aparte de eso, yo, por ejemplo, en la versión deluxe, que es la que tengo yo, ¿vale? La tengo en 5 volúmenes dentro de la versión deluxe, ¿vale? Aquí 1, aquí 2, que aquí están tanto los arcos que he comentado principales de la obra, ¿vale? Como luego también las historias independientes que también os he mencionado, como Ramadán, etcétera, ¿vale? Aquí el 3, aquí el 4, ¿vale? Y aquí el 5, ¿vale? Pero esa serie de Salman, de 75 números, la mítica, la inigualable, la original, la espectacular, la mágica, ¿vale? La han englobado con otras partes de Salman que ya no forman parte de la colección de 75 números, de la serie original, ¿vale? Digamos que aquí estamos formando, os voy a poner otra vez en pantalla completa, de la parte, por ejemplo, de Noches Eternas, ¿vale? Y sobre todo también de la Noches Eternas, ¿cómo os lo diría? Es una recopilación de historias independientes donde Neil Gaiman colaboraba con autores, pues, de gran renombre, ¿no? De Michelangelo Prado, a Manara, a Greg Russell, etcétera, 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 ¿vale? Son historias donde aparecen prácticamente todos los personajes principales de ese mundo de Sandman, ¿vale? Y con, digamos, narrativas más clásicas como narrativas más surrealistas o míticas, ¿vale? Pero lo veis que hay historias. Y luego tendríais el Sandman Obertura, ¿vale? El Sandman Obertura, que sería el preámbulo a lo que sucede en la serie original de Sandman, ¿vale? Aquí Malcolm Jones III hace un despliegue gráfico impresionante y, sobre todo, tenemos que tener en cuenta que esos son los acontecimientos que pasan antes del primer capítulo de la serie original. Esa serie la hicieron con el motivo del 25 aniversario de la serie original de Sandman, donde pensábamos que sería una serie más o un método para sacar otra vez más dinero a la vaca que da oro, pero no fue así. Una obra con su propia personalidad, con una trama interesante, y luego estaría las 2 miniseries de muerte, ¿vale? 2 miniseries en la protagonista absoluta es Muerte, la hermana de Morfeo, y en la que narran 2 historias autoconclusivas, en la que Muerte, pues, digamos, nos sigue deleitando con su filosofía de trabajo y de vida, ¿no? Es maravillosa esas miniseries, ¿vale? A partir de aquí, dentro de esas miniseries, esto lo tenéis en varios formatos. Espérate que voy a ponerlo ahora grande, ¿vale?
Os he enseñado los diferentes tomos donde está la serie original, pero dentro de los deluxe también está el tomo de tomos de Noches Eternas, que os he comentado, ¿vale? Con diferentes autores y historias completamente independientes. Luego estaría el Obertura, ¿vale? Que sería el tomo 0, ¿vale? Aquí lo veis, tomo 0, ¿vale? Y luego tendríais, que en ese caso es el tomo 6, ¿vale? Digamos que del 1 al 5 sería la serie original, el número 6, las 2 miniseries de muerte, y el número 7, Noches Eternas, y el número 0, Obertura, ¿vale? Ahora están publicando toda la serie de Sandman en conjunta, tanto la serie de 75 números, como en Noches Eternas, como las 2 series de muerte, ¿vale? Cuando hablo de la serie de Sandman, recordemos, hablo tanto de los arcos principales como de las historias independientes, ¿vale? Perdona que se me ha caído uno. Aquí. Tengo un montón de cómics y no sé cómo ponerlos para que me quepan. Entonces, ¿en qué formatos los tenéis, aparte de esa edición deluxe que os he enseñado yo? Pues fijaos, aquí tenéis, por ejemplo, una edición que es en cartoné, ¿vale? De 14 volúmenes, donde tenéis todo eso que os he explicado. La serie de 75 números original de Sandman, la serie, bueno, las 2 miniseries de muerte, el Obertura y el Noches Eternas, ¿vale? Lo tenéis todo englobado ahí, en 14 tomitos delgaditos, de ese tipo es, así como estos de Sandman, ¿vale? Tipo comic book, ¿vale? Pues los tenéis ya disponibles también desde hace bastante tiempo. Luego, aparte de eso, los tenéis en otro formato, que es el Pocket, ¿vale? Ese formato más chiquitín, en tapa rústica, ¿vale? Donde tendréis también en los mismos volúmenes, ¿vale? Donde tendréis englobado. ¿Que queréis solo la serie original de 75 números? Coger solo los primeros volúmenes, luego ya los 10. Luego iréis incorporando, si queréis, los volúmenes que engloban Noches Eternas y las miniseries de muerte, ¿vale? Pero todas las recopilaciones que tenéis ahora engloban todos los apartados de la obra. Aquí tenéis la saga completa en 2 tochales bastante grandes, jibarizados, ¿vale? Porque se llama jibarizados a los tomos un poco más reducidos de tamaño, en cartoné, o en una tapa así, cartoné, flexibook, y están muy chulos, están muy guapos. Cosa que también, no sé si están agotados ya o no, pero han triunfado ese formato. Lo tenéis también disponible ahora ya, dentro de poco, en ese cofre, ¿vale? Donde engloban esos 2 tomarros. Y aquí también, de una manera muy fácil, lo tenéis también englobado en 2 tomazos la mar de cómodos, ¿vale? Pero a partir de aquí, después de todo lo que es Sandman, que lo tenéis englobado, la serie principal, repito, lo de muerte y lo de Noches Eternas, tenéis aparte todos los spin-offs, series independientes de otros personajes, universo Sandman, etcétera, etcétera, ¿vale? Empezaríamos con Lucifer. Lucifer, a ver, espera, yo lo pondré aquí, lo pongo en grande para que veáis bien el arte, ¿vale? Lucifer empezó como una serie independiente, una serie de 6 capítulos, cortita, etcétera, con Mike Carey al frente, ¿vale? Y vamos, eso empezó en el 99, pero con la tontería se convirtió en una serie larguísima, ¿vale? Tan larga como Sandman, donde para mí se consiguió un nivel de desarrollo del personaje, desarrollo de situaciones, una lectura súper adictiva, absolutamente impresionante esa parte de Mike Carey, impresionante. Y luego, al cabo de un tiempo, cuando ya acabaron la serie, con un final que también me parece redondo, siguió otra colección que es el Lucifer de Muerte y Engaño, el de Holly Black, donde para mí no llega al nivel de Mike Carey, pero también es un pedazo de serie, muy buena, ¿vale? Lucifer ha tenido suerte y ha tenido unas series largas, de mucha calidad y de mucho nivel, ¿vale? A partir de aquí, ¿cómo están disponibles estas series de Lucifer? Pues muy sencillo, mira, la que para mí es la reina, la impresionante, la Had the Power 49er, sería la de Mike Carey, que está en tomos jibarizados de 500 a 600 páginas, depende del tomo, ¿vale? En 3 tomos, ¿vale? El primero, el segundo y el tercero, ¿vale? Serie larguísima, una lectura, ahí ya lo veis, ¿eh? Aquí hay tela, hay tomate, pero eso sí, eso es absoluta, como dicen compañeros míos, canela en rama, pura crema, como queréis llamarlo. Es una absoluta maravilla esa obra de Mike Carey, ¿vale? Es Lucifer, que lo repito, lo tenéis en 3 jibarizados, ¿vale? Una buena edición, precio más o menos
conversible. Y luego está este en un solo tomo, también en el mismo formato jibarizado, ¿vale? El de Holy Black, ¿vale? El Muerte y Engaño, ¿vale? Que lo tenéis, si os fijáis, para que podáis tener también la colección completa en el mismo formato, el mismo grosor, etcétera, ¿vale? En esos jibarizados, ¿ok? Estas son muy buenas colecciones, sobre todo la de Cary, que es impresionante. Luego nos vamos a Sandman Presenta. Sandman Presenta, que tenemos esos dos. El Corintio y Las Furias, ¿vale? Eso es lo que de momento CC ha publicado en esa especie de apartado de Sandman Presenta, que son historias independientes de la serie principal, pero con protagonismo de personajes clave de la historia de la serie, ¿vale? Ese Corintio, por ejemplo, ya lo veis, es un librito delgadito, ¿vale? Este está muy chulo, pero os lo pongo en grande, ¿vale? Para que veáis. Aquí tenemos pues al Corintio, que aproximadamente en los años 20, ¿vale? Dentro de círculos sociales, estetistas, etcétera, y en plena época del jazz, se desplaza a Venecia y se ve envuelto pues en una trama de espionaje, thriller, asesinato, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego tenéis ese Furias, ¿vale? Ese Furias, que es donde hablamos pues de las tres, digamos, brujas, las tres furias, lo que he dicho, con un Robinson impresionante y un dibujo de Bolton que es absolutamente también majestuoso, ¿vale? Una especie de dibujo así fotorrealista que a mí me encantó, sinceramente es absolutamente. Este lo tenéis en esos dos tomitos, ¿vale? Y todos independientes se pueden leer sueltas, aunque obviamente si no habéis leído la historia de Sandman clásica, la original, no entenderéis muy bien el concepto de lo que están explicando aquí. Pero muy buen arte, me gustó mucho más de esos dos, obviamente, furias, ¿vale? El Corintio se me quedó cortita, creo que el planteamiento, la época, todo era muy buena idea, pero le veo falta de desarrollo y hubiese sido un tema muy interesante ese del Corintio, si lo hubiesen desarrollado más. En cuanto a faltar que hagan una serie así potente con ese personaje y de esa temática. Ahora ese Furias, una pura maravilla, ¿vale? Sandman Presenta, tenéis de momento esos dos. A partir de ahí, aparte de esos dos, hay también esto, Destino, que está en ese formato, colección prestigio, como se quiera llamar, ¿vale? Que eran esas rústicas de la etapa de Norma, ¿vale? Que aparte de ese Destino, que es más bien, pues flojita, ¿vale? Tenéis también la de Dreaming y la de Brujería, ¿vale? La de Dreaming, que no está completa, pues hay estas rústicas, por ejemplo, hay arcos, por ejemplo, que son un solo tomito, por ejemplo, el chico perdido es de 2 tomitos, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, a ver si que no me quiero equivocar. Sí, aquí la protagonista es Hetty la Loca y está súper chulo. Tanto el arte como la historia me han convencido, ¿vale? Alteraciones en un personaje que se encuentra en un tiempo que no es el suyo. Luego hay este que es tomo único, que es el guardián de su hermano, día de trabajo, noche de reposo. Que este sobre todo el protagonismo es de por ejemplo, Herb, el hombre calabaza, pero sobre todo el protagonista es un hombre que encuentra el descanso y el sentido de la subsistencia en el mundo del sueño, no en su mundo propio, con lo cual aprenderá con factores. Luego también hay una historia muy interesante donde salen Caín y Abel y sus hermanas, ¿vale? Luego aquí tenemos Extraño Amor, también en dos rustiquitas. Aquí, por ejemplo, nos explican la historia de una pareja, un amor autodestructivo. Esa mujer también, esos dos candidatos a su amor que han hecho de todo menos tratarla bien, y también esto es muy interesante, un enfoque del mundo del sueño también que me ha convencido, que es muy chulo. Luego tenemos el beso del coyote, por ejemplo. Aquí el protagonismo es una mujer que es un coyote, ¿vale? Que engaña a Matthew y pues bueno, quiere hacerse pues un personaje más importante de lo que es. Y aquí también veremos aquí una ida de olla también de historia, pero que me encantó. Y luego, si lectores adultos, aquí ya tenemos al Corintio, ¿vale? Con que, por ejemplo, me convenció más esta historia que la de Sandman Presenta que os enseño ahora de Muerte en Venecia, ¿vale? Una lástima que esas historias estén ahora descatalogadas, solo podéis encontrar esas rústicas en mercado de segunda mano. Ojalá CC se decida, porque, por ejemplo, esa brujería también me ha encantado. También con protagonismo de las furias, ¿vale? Y en el cual pues quieren llevar a cabo una venganza que va sucediendo a través de los siglos y mediante varias reencarnaciones intentan llevar a cabo pues esa venganza que tanto desean y según ellas tanto se merecen, ¿vale? Esa serie de la brujería también está de coña. Aquí Robinson se sale y Peter Sandberg también hace un muy buen trabajo, ¿vale? Pero repito, esas estaría bien que
son de la época de Norma, están ya en unas condiciones pues más, no deplorables, pero justitas ya. La edición no era como ahora, y ojalá ECC se anime a reeditarlo, porque al igual que Destino, que a pesar de que la encuentro más flojita, tampoco estaba mal. Pero esa Dreaming y esa brujería, por favor, ECC, si la editáis, y sobre todo de Dreaming, que la editen completa, ¿vale? Que Norma no llegó a ello, ¿vale? Eso sería un poco las que quedan aquí un poco sueltas y que ahora son más difíciles de encontrar. Pero luego entramos a lo último que se ha editado de Sandman, que es el universo Sandman. Universo Sandman es un concepto en el cual, espera que lo voy a poner aquí, ¿vale? Universo Sandman es un mundo que han querido crear en el cual diferentes colecciones protagonizadas por diferentes personajes míticos de la serie tengan su propio desarrollo de historia dentro de 3 tomitos, 4, depende de la colección, pero en el que según qué momento se entrecruzan entre ellos, ¿vale? Con lo cual, no es necesario leerlos todos para seguir la historia de una de las historias que elijáis, pero obviamente si leéis todos los del universo, pues cogéis mucho más el englobe de toda la situación, ¿vale? Lo del sueño, digamos que es el tronco principal de la historia. Empezó con ese tomito, espera, me voy a poner en grande para que lo veáis, ¿vale? Empezó con ese tomito explicando un poco todo el concepto y cómo se juntaría todo, y sobre todo la presentación del problema inicial, ¿vale? Y luego el desarrollo de esa historia de sueño se desarrolla en esos 3 tomos, ¿vale? En el tomo 1, en el tomo 2 y en el tomo 3, ¿vale? Donde hay protagonismo también de un personaje nuevo que me encantó, pero tampoco os voy a soltar mucho spoiler, ¿vale? Aquí para que veáis unas imágenes, ¿vale? Aquí, ¿vale? Pues no quiero spoilear, pero bueno, aquí digamos pues que Daniel, ¿no? El señor de los sueños, abandona su reino y dejando pues eso, las fronteras rotas, ensangrentadas, y Lucien, pues su fiel guardián, puede sentir cómo se va apagando su mente a medida que el reino del rey sueño se desintegra a su alrededor, ¿vale? Los otros residentes del sueño, desde la monstruosa y mercenaria Dora, ese personaje que os he comentado que a mí me ha encantado, ¿vale? Y justo con Mel, Cabeza Calabaja, etcétera, etcétera. Esos personajes que ya conocemos del mundo sueño están luchando entre ellos para preservar lo que pueden, ¿vale? Esa historia a mí me ha convencido, está muy chula, me gustó mucho, ¿vale? Pero luego a partir de ahí se entrecruzan también otras colecciones y otros mundos. Por ejemplo, aquí tenemos la de Lucifer, que también os he enseñado los Lucifers que habían, las 2 colecciones que había, la de Carey y la de Muerte y Engaño, pero luego a partir de ahí también tenemos las de Lucifer, que ese Lucifer está bien, no llega al nivel para mí en absoluto del de Carey o también el de Muerte y Engaño, pero no está tan mal. Esa diferencia de las demás colecciones, que son de 3 tomitos, la de Lucifer está en 4 tomitos, que además ahora lo tendréis disponible en un tomo integral que ha salido a la venta, ¿vale? Este es el tomo 1, este es el tomo 2, el tomo 3 y es el tomo 4, ¿vale? Y aquí en esa historia de 4 volúmenes, o en ese caso ahora que si lo queréis coger integral, en un integral, pues tenéis una historia de Lucifer que está bien desarrollada, interesante, donde se desarrollan tanto ese mismo personaje que empieza pues de la manera más decadente posible, ¿no? A volver un poco por sus fueros para recuperar un poco el terreno perdido, ¿no? Una buena historia de Lucifer, pero aún así para mí no llega al nivel de las otras, ¿vale? Otra colección, espera que me vuelvo a poner yo, para que os veáis. Otra colección que entra dentro de ese mundo o universo Sandman, ¿vale? Es esas historias dependientes de Hellblazer, ¿vale? Que se pueden leer aparte completamente, o también hay momentos, por ejemplo, escenas en eso, de momento han salido 2 tomitos, ¿vale? Donde se entrecruza con la miniserie que os presentaré de los libros de la magia. Se entrecruzan y hay viñetas que son exactamente el mismo momento que en la historia de libros de la magia, pero desde enfoque diferente, ¿vale? Está muy chula la experiencia. Pero bueno, ese no es el mejor Hellblazer, para mí. No llega al nivel del Hellblazer mítico de la serie principal de Vértigo, pero bueno, para los aficionados al personaje está bien. Desde luego me ha convencido más esa versión que la de Tom Taylor o la de Lemire, etcétera, etcétera. No hay color, para mí, ¿eh? Pero vamos a los libros de la magia, que es donde se cruzaba también ese Hellblazer, que aquí tenemos que separar 2 cosas. Una cosa es esa serie de Universo Sandman también, que engloba a ese personaje, ¿no? Que pues el mago más importante de la historia, pero también el causante de la destrucción total. Aquí vemos su progreso y tal, pero evidentemente viene de esa obra
que hizo Gaiman también, que era independiente de Sandman y que para mí es una auténtica maravilla, ¿vale? Los libros de la magia, que esta es la historia original, que se mezcló además con John Bolton, Hampton, Charles Best y Paul Johnson al arte, ¿no? Y aquí, sinceramente, esos libros de la magia a nivel gráfico son una maravilla y a nivel de historia es una maravilla. Esos libros de la magia de Universo Sandman en absoluto llegan al nivel, ¿vale? Para mí no llegan en absoluto a ese nivel. Pero luego dentro de ese Universo Sandman, si queréis leer algo de los libros de la magia, ir mucho antes a este que a los Universos Sandman, ¿vale? Una opinión, consejo personal que os doy, nada más, ¿eh? No es nada más que eso. Y luego vamos a la otra miniserie ya que nos queda de ese Universo Sandman, que es La Casa de los Susurros, que para mí es la más, entre comillas, flojita, ¿vale? Aquí tendríais, por ejemplo, el tomo 3, el tomo 1, el tomo 2 y el tomo 3, ¿vale? Que también se entrecruza con la serie principal del sueño y todo el problema que acontece a los diferentes reinos, ¿vale? Aquí, espero os intentaré poner en grande para que veáis algo del arte, ¿vale? Aquí, para que os hagáis una idea, nos vamos al vudú, a la zona de los pantanos, y digamos que hay una casa flotante, más allá de las fronteras de la realidad, donde está Erzuli, ¿no? Erzuli Freda, que es la diosa del amor y la belleza, ¿vale? Y las armas de los seguidores del vudú, pues viajan hasta ahí con la esperanza de que pues les conceda lo que desean en sus corazones. Aunque luego ya lo que pasa es pues que hay un desarreglo causado por uno de esos personajes que acabáis de ver aquí, y bueno, ese personaje, no sé el nombre para que no cause spoilers, la lía parda y se lía mucho. Y son imágenes de los libros de la magia que os he comentado hasta ahora, ¿vale? Una serie para mí muy inferior a la serie principal de los libros de la magia, que es esta vez, la que os he comentado, dibujada por Bolton y compañía, con narrativa de Neil Gaiman, y que es una absoluta proeza visual y narrativa. Vamos, me encanta, esa obra súper recomendable. Estos son, digamos, el Hellblazer de Universo Sandman que os he comentado, ¿vale? Que no llega al nivel, evidentemente, de los de la serie principal y mítica de Vértigo, pero un planteamiento interesante, ¿ves? Aquí es cuando se cruza con el protagonista de los libros de la magia, y un Hellblazer bien, que coge bien el espíritu del personaje, pero para mí no llega al nivel de, como he dicho, de la serie principal, ¿vale? En absoluto. Eso sí, tenéis que tener en cuenta, a ver, espera, que lo pongo grande aquí, espérate, me voy a sacar eso. Tenéis que tener en cuenta que Universo Sandman es un proyecto que va en continuo crecimiento, porque luego, aparte de esas series que todas ya están cerradas, siguen saliendo nuevas. Por ejemplo, ha salido Ese sueño, Horas de Vigilia, ¿vale? Que es una nueva historia dentro de ese universo sueño, ¿no? Y esa historia, exactamente, que nos cuenta dentro del mundo de sueño. Pues muy sencillo. Aquí veremos pues una de las mayores responsabilidades del sueño es la creación de las pesadillas, ¿vale? Los seres que nos atormentan en sueños, etcétera. Pues aquí veremos Ruina, una pesadilla, ¿vale? Del fracaso catastrófico. Pues nada, que se ve que se ha enamorado y decide dejar sus funciones, con lo que Daniel y el resto de los de un sueño tendrán de buscarlo antes de que se cree pues una auténtica alteración de todo el equilibrio que hay en este mundo, ¿vale? Esta serie, para mí, sinceramente, no es de las más fuertes, pero es fresca. Me ha gustado el diseño de los personajes, el diseño de la historia, y realmente no está nada mal, ¿vale? No está en absoluto nada mal. Entonces, repasando. Tenéis lo imprescindible, lo mítico, que es la colección original de 65 números de Sandman, ¿vale? Esta es, digamos, por donde tendréis que empezar. Esta obertura, que es el preámbulo a lo que se cuenta, pero no leáis nunca obertura antes de Sandman. Primero, porque os spoilará un montón de cosas y os estropeará muchas sorpresas y muchos de los disfrutes que os puede ocasionar la lectura de la obra original, ¿vale? Entonces, el orden sería Sandman, ¿vale? La serie original. Luego, si queréis, podéis iros a abertura, ¿vale? Que normalmente hará en todas las colecciones que os he enseñado, en todos los formatos que está a la venta, se os presenta el primer tomo normalmente, pero no, tenéis que ir siempre como último tomo de lectura. Luego podéis leer las de Muerte y las de Noches Eternas, que se engloban dentro de la historia que pasa en esto principal, pero son historias independientes y con lo cual las podéis leer luego sin ningún tipo de problema, ¿vale?
A partir de ahí, de personajes, obras independientes de Salman que valga la pena. Por ejemplo, ese Furias yo lo recomiendo, está muy, muy chulo. Como ese Brujería, lo que pasa es que está de segunda mano y no lo puedo recomendar. De ese Dreaming hay historias que están bien, otras que son más flojitas, pero al estar inacabada tampoco os la puedo recomendar, ¿vale? Y si os tengo que recomendar algo, sobre todo, son esos Lucifer, sobre todo el de Carey. El de Carey, esto es una absoluta maravilla. Si os encanta el de Carey, luego, aunque no llegue al mismo nivel, podéis coger el de Muerte y Engaño de Lucifer, que también es maravilloso, ¿vale? Y de Universo Salman, yo os recomendaría sobre todo Lucifer, para mí es la que más me ha convencido de estas series del Universo Salman, y la del Sueño, que no está nada mal, ¿vale? Y luego un último apunte. Ha salido hace poco este Lock and Key, donde hay un cruce con Salman, con el Universo Salman, ¿vale? A ver si os enseño alguna página donde podáis ver algo referente a ese cruce, ¿vale? Que ha dado mucho a hablar. ¿Ves? Aquí veis a Muerte, por ejemplo, tal. Yo no lo englobaría dentro de las lecturas de Salman, porque esto sobre todo es una historia de Lock and Key, una obra de la que ya hablaremos otro día, porque este no es un vídeo de Lock and Key, es un vídeo de Salman. Como curiosidad, sí, y además me encantó, pero repito, es una historia de Lock and Key, no es de Salman, ¿vale? Salman aparece, pero es Lock and Key, ¿vale? Sobre todo para quien pueda tener dudas, ¿ok? Bueno, os explico un poco, os enseño un poco los formatos que tenéis disponibles todos los cómics de Salman, un poco cómo van relacionados, y si acaso, para finalizar, os dejo mi top. Mi top, que ya lo sabéis, los tops son completamente subjetivos, personales. Es lo que más me ha gustado a mí. Eso no es ninguna verdad absoluta y no tiene más valor que la opinión de cualquier otro que haya leído todos esos cómics, ¿vale? Pero recordar, la serie original no os la perdáis. Salman, la colección de 65 números, eso no os lo perdáis, es una obra maestra. Luego, si queréis, podéis ampliarla con Abertura, Noches Eternas y las 2 miniseries de Muerte. Y luego tenéis algunas cosas interesantes como ese Furia, sobre todo ese Lucifer de Carey, majestuoso, y alguna cosa suelta de Universo Salman, ¿vale? Recordad, en la descripción tenéis un enlace donde hay un programa en el canal de Mundo School, mis queridos amigos, en las cuales hicimos un repaso, detalladísimo de todo lo que era la serie original de Salman, ¿vale? Lo dicho, os dejo con mi top y espero que os haya gustado el vídeo y que os haya solucionado sobre todo dudas, ¿vale? Lo que os digo siempre, buenas lecturas y ser felices. Chao.